Buenas noches con todos quienes se van uniendo a este nuevo webinar. Quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio propuesto por Estrato acerca del compliance en la contratación pública, ya que en los próximos días va a entrar en vigencia. Entonces, quiero dar también la bienvenida a nuestro socio estratégico, el doctor Alex Girón, quien será esta noche quien haga la exposición del tema. El doctor Alex Girón tiene 21 años de experiencia en derecho financiero, económico, bancario, administrativo y contratación pública. Es abogado graduado en la Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con un título de cuarto nivel en Derecho Empresarial, un diplomado en Tributación Fiscal y un diplomado en Derecho Administrativo en la Universidad de Coruña. Posee una certificación internacional en contratación pública emitida por la Organización de Estados Americanos, OEA. Ha ocupado cargos directivos en el sector público, en la AGD, en la Agencia de Garantía de Depósitos, Ministerio de Cultura, Banco del Estado, Instituto Nacional de la Meritocracia, Ministerio de Educación, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, entre otros. Ha sido asesor legal y de contratación pública de empresas privadas del sector de salud y consultor en el BNP, Paribas Bank y Trust en Nassau, Bahamas. Ogier Law Firm British en Islas Caimán y en el Registro Público de Panamá. Esta noche, nuestro tema es de compliance en la contratación pública, que en realidad es un tema de actualidad, considerando que estamos a pocos días de que entren en vigencia las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Por ello, hemos preparado un breve análisis a la afectación que tendrían estas reformas en temas y en todo lo que se refiere pues a la contratación pública como tal. Doctor Alex, buenas noches, bienvenido. Podemos empezar hoy con nuestro tema de compliance. Buenas noches, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor compartir con ustedes este espacio. En efecto, vamos a revisar este tema de moda, ¿no? El compliance y básicamente su aproximación a la implicación que tiene dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ese va a ser el objeto del webinar de hoy. Perfecto, doctor. Entonces, empezamos ya con nuestro tema de la noche. Perfecto. Perfecto, ok. Vamos a empezar. Como les mencionaba, el tema es el compliance en la contratación pública. La idea es revisar en forma general las reformas relativas al compliance, pero enfocado exclusivamente en su afectación que tendría al Sistema Nacional de Contratación Pública. Iniciemos con una definición de compliance en contratación pública. La definición sería como el conjunto de políticas y estrategias establecidas para prevenir, detectar y evitar prácticas de corrupción dentro del sistema de contratación pública. Esa es una definición, una aproximación al concepto de compliance, en este caso aplicado dentro de la contratación pública. Como un antecedente, en forma general podemos citar que el 17 de febrero de este año 2021, la Asamblea Nacional del Ecuador expidió la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal. Esto con el fin de prevenir y sancionar las conductas de servidores públicos y particulares que incurran en actos de corrupción en materia de contratación pública. Es sumamente importante mencionar que estas reformas entran en vigencia el 17 de agosto de 2021, es decir, estamos a pocos días de su entrada en vigencia. Mencionar que esta ley que referimos antes reforma básicamente tres normas: el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en un tema puntual.
Continuemos. Revisemos las reformas que se dan al COIP, al Código Orgánico Integral Penal. Y esto es en relación a la tipificación de algunos delitos. En este caso vamos a revisar delitos que ya se encontraban tipificados, pero que se han implementado, se implementarían algunas reformas. Vamos a revisar puntualmente, como les mencionaba, las reformas relativas a la materia de la contratación pública. Iniciemos con este delito de peculado. ¿Qué es el peculado en términos generales? Es la malversación de caudales o fondos públicos. Es un delito que consiste en la apropiación indebida de los dineros pertenecientes al Estado. ¿Por parte de quienes? Los sujetos en este caso son tanto los servidores públicos y los proveedores del Estado. Esta es una primera reforma, una primera modificación que se da al vincular ya de forma expresa el peculado para proveedores del Estado, ¿no? Es decir, ya el peculado no va a ser únicamente para los servidores públicos, sino también para el proveedor como tal, el contratista, el oferente en general. La base legal de este delito se encuentra establecida en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué reformas afectan a la contratación pública puntualmente en el delito de peculado? Pues las siguientes. La primera es que se va a considerar en adelante la evasión de procedimientos de contratación pública por parte de los servidores públicos como parte del delito, como una configuración del delito de peculado. Es decir, quienes evadan los procedimientos de contratación pública tendrán una pena privativa de libertad de entre 10 a 13 años. Parte de la reforma también nos indica que se impondrá una multa correspondiente al valor total de la contratación arbitraria que se desarrolló. ¿Qué quiere decir? Que este delito no conllevaría únicamente la sanción de la pena privativa de la libertad, sino que también una multa, una sanción económica, por la totalidad del monto contratado arbitrariamente, por la totalidad del monto que configuró el delito del peculado, ¿no? Otra reforma que es parte del peculado hacia la contratación pública nos indica que el juez, mediante una sentencia condenatoria ejecutoriada, como consecuencia accesoria del delito, también declarará la terminación unilateral y anticipada del contrato, sin derecho a indemnización al proveedor. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy por hoy tenemos una nueva modalidad de terminación unilateral y anticipada de los contratos en materia de contratación pública, que se puede dar a partir del pronunciamiento de un juez mediante sentencia condenatoria en la cual establecerá esta terminación, cuando exista, obviamente, el delito de peculado mediante una sentencia ejecutoriada, como lo mencionamos. Adicionalmente, como una reforma dentro del peculado, también se establece que en los casos de un proceso de contratación, el cual se llevó a cabo en medio de una declaratoria de emergencia o estado de excepción, y cuando fruto de este proceso se derive o se desprenda un delito de peculado, se aplicará el máximo de la pena, es decir, 13 años. Es un agravante dentro de la pena, dentro de la sanción del peculado, y como menciono, ¿no? Esto se daría cuando dentro del proceso de la contratación pública existe una declaratoria de emergencia, es decir, aprovechándose de esta declaratoria de emergencia o de estado de excepción, se cometió el delito de peculado, pero también cuando se realice con fondos o bienes destinados a la salud pública, alimentación, educación, vivienda, seguridad social, áreas naturales, sectores estratégicos o defensa nacional. En cualquiera de estos casos, la pena que se aplicará será la pena máxima, es decir, 13 años. Esto en relación al primer delito que revisamos, sus reformas, el peculado. Continuemos, por favor. El segundo delito que vamos a revisar, que ha sido, es un delito que ya existía, tipificado, y que lo que ha hecho el legislador es emitir reformas al mismo. En lo que respecta y en lo que concierne a contratación pública, podemos decir lo siguiente. Bueno, para empezar, una definición general de cohecho
se da cuando los servidores públicos reciben o aceptan donativos, beneficios inmateriales o económicos indebidos. También las personas que ofrezcan, den o prometan a un servidor público estos donativos, presentes, promesas, ventajas en general, gratificaciones, beneficios inmateriales o económicos, todos con el carácter de indebido, serán sancionados con una pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. La base legal de este delito de cohecho se encuentra tipificada en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal, que es al cual se ha efectuado esta reforma. Puntualmente, en lo que nos concierne a la contratación pública, hay dos reformas importantes. La primera, nuevamente, al igual que en el delito anterior, cuando el delito se cometa aprovechándose una declaratoria de emergencia o un estado de excepción, se aplicará la pena máxima, es decir, en este caso, en este delito, 5 años. Pero también se incorpora una particularidad en este delito de cohecho. Esto es que tomemos en cuenta que el delito de cohecho es de dos vías, ¿no? Por un lado, los servidores públicos que reciben o aceptan estos beneficios, y por otro lado, también las personas, ya sea personas naturales o jurídicas, que ofrecen, dan o prometen estos beneficios, estos donativos, estos presentes, estas gratificaciones en general. Y puntualmente para estos segundos, para las personas jurídicas, en caso de que llegue a determinarse la responsabilidad de las personas jurídicas, la sanción que tendrán será la disolución y liquidación de la misma. Adicionalmente, el pago de una multa de 500 a 1000 salarios básicos unificados del trabajador en general. Estas son las reformas que aplican dentro del ámbito de la contratación pública a este delito de cohecho. Podemos continuar. Un tercer delito que ya se encontraba tipificado en el COIP, y en este caso sufre una reforma también, es el de la concusión. La concusión es el delito que se presenta cuando un servidor público, en uso de su cargo, exige o hace pagar una contribución, un donativo, una promesa, un beneficio inmaterial o un beneficio económico indebido, y este delito es sancionado con una pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. La base legal de este delito está tipificada en el 281 del Código Orgánico Integral Penal. La reforma puntual, al igual que en los otros dos delitos, es que cuando dentro de un proceso de contratación pública, aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción, se configure este delito de concusión, la pena que se aplicará será la pena máxima. Es decir, en el presente caso de la concusión serían 5 años. Esta es una reforma adicional, como los menciono, a un delito ya existente en el COIP. Continuemos. Un delito adicional, ya tipificado también en el COIP, que sufre una reforma, es el tráfico de influencias. El tráfico de influencias se da cuando los servidores públicos, abusando de su cargo, de sus funciones, de la relación jerárquica, ellos ejercen alguna influencia sobre otro servidor público para obtener un acto o resolución favorable para sí mismo, para sus intereses o para terceros. Y este delito de tráfico de influencias es sancionado con una pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. La base legal, el delito se encuentra tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal. Las reformas, nuevamente, como en los otros casos, vamos a ver que se mantiene como una constante en todos estos delitos, que cuando el delito se cometa aprovechándose de la declaración de emergencia, un estado de excepción, un proceso de contratación pública, existe este tráfico de influencias, se aplicará la sanción máxima, la pena máxima, en el presente caso de 5 años. Y asimismo, el tráfico de influencias también es un delito de doble vía, ¿no? Aplica para el servidor público como tal, pero también puede verse inmiscuido, involucrado dentro de este delito de tráfico de influencias, una persona jurídica, privado. En este caso, si se llegase a determinar la responsabilidad de esta persona jurídica, igual la sanción para esta será la disolución y la liquidación. Adicionalmente, le acompaña un pago de una multa de entre 500 a 1000 salarios básicos unificados
del trabajador en general. Podemos continuar. Los delitos que revisamos antes eran delitos que se encontraban ya tipificados en el COIP, que en realidad lo que se hizo a través de esta ley reformatoria es eso, ¿no? Generar reformas adicionales. Hemos revisado la implicación de estas reformas en materia de contratación pública puntualmente, pero a partir de aquí vamos a revisar la creación de dos nuevos tipos penales, la nueva tipificación de delitos. Y estos sí son delitos estrictamente relativos a contratación pública. Tenemos el primero de ellos, el sobreprecio en materia de contratación pública. ¿Cómo se define este concepto del delito del sobreprecio de la contratación pública? Bueno, los servidores públicos o los proveedores del Estado que realicen arbitrariamente procesos de contratación pública con evidente y comprobado sobreprecio al precio ordinario establecido en el mercado y determinado como tal por la Contraloría General del Estado, tendrá una sanción, una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Este delito es un delito llamativo. Yo tengo mi opinión respecto a la subjetividad que podría generarse con este delito. Consideremos lo resaltado en rojo en el texto, ¿no? Primero debe ser evidente y comprobado sobreprecio al precio ordinario establecido en el mercado. Vamos a revisar algo de casuística sobre a qué podría referirse esto y qué casos podrían generarse o podrían generar confusión o subjetividad respecto a este tema. Y lo otro, el carácter que le da y la intervención que va a tener la Contraloría General del Estado en relación a este delito puntual. Veamos que la base legal de este nuevo delito es el artículo 294.1 en el COIP. Como menciono, es un nuevo delito tipificado. Como observaciones a este delito de sobreprecios en contratación pública, la constante que se mantiene en los otros delitos, cuando se efectúe sobreprecios en contratación pública, aprovechándose de una declaratoria de emergencia dentro de un proceso en el cual se encontraba en estado de excepción, de igual forma se aplicará la pena máxima, en este caso puntualmente 7 años. Y lo que les mencionaba hace un momento, la intervención de la Contraloría General del Estado, que en este caso será quien determine la existencia del sobreprecio en la contratación pública a través de un informe que tendrá un plazo máximo para ser otorgado de 15 días que se contarán a partir de la solicitud que efectúe el fiscal. A ver, primero lo llamativo, la intervención de la Contraloría General del Estado en este tema, ¿no? El fiscal lo que va a hacer es solicitar un informe a la Contraloría y la Contraloría prácticamente va a ser quien determine si existe o no el delito de sobreprecio en la contratación pública. Es decir, el informe de la Contraloría va a ser el documento central para la determinación seguramente del delito de sobreprecio. Yo tengo, a más de la llamativa intervención de la Contraloría, que habrá que ver las modalidades, habrá que ver si la Contraloría ya emitió, de lo que tengo conocimiento, no lo ha hecho hasta la fecha, algún reglamento, normativa, alguna resolución en la cual explique detalladamente cómo va a ser su intervención, en qué etapa se va a dar, bajo qué argumento se va a dar. Y claro, esto genera una subjetividad que me permito emitir mi opinión. Revisemos el texto resaltado, ¿no? Nos indica que debe existir evidente sobreprecio al precio ordinario establecido en el mercado. ¿Qué es un evidente y un comprobado sobreprecio? Bueno, queda mucho a la subjetividad y a la interpretación. ¿Por qué lo menciono? Recordemos que nos encontramos atravesando una pandemia a nivel mundial y que, a manera de ejemplo, los precios en los cuales se comercializaban los bienes y servicios durante el año 2020, en especial en los meses de mayo, junio, son distintos a los precios que tienen dichos bienes, dichos servicios, hoy 2021. A manera de ejemplo, en los temas de farmacéuticos, los medicamentos, las mascarillas, por ejemplo, los insumos médicos, las pruebas de COVID.
Veamos su información pública, podemos revisar en el portal de compras públicas a qué precios se comercializaban en el año 2020, en medio de una pandemia. Ese era el precio de mercado. ¿Y el precio del mercado qué lo determina? La oferta y la demanda. La demanda en el año 2020, en aquellos meses en la cual existía la mayor crisis de la pandemia, era una demanda excesiva y probablemente una oferta corta, una oferta restringida, ya que el mercado no estaba abastecido para soportar una crisis como esa. Entonces, los precios de estos bienes se elevaron y así fue como se los comercializó y así fue como los adquirió el Estado. Si es que la Contraloría General del Estado pretende hacer el símil o comparación de esas compras del año 2020 con los precios en los cuales se comercializa hoy, agosto 2021, créanme que sería una locura. Porque claro, probablemente todo lo que se compró en el año 2020 sería una compra con sobreprecio. Entonces, este concepto de que hay un evidente y comprobado sobreprecio al precio ordinario establecido por el mercado es sumamente subjetivo, porque ¿cuál es el precio establecido por el mercado? Me parece que se presta para subjetividad, se presta me parece un riesgo jurídico tremendo. El tener a la Contraloría General del Estado, espero que no de forma arbitraria, emitiendo estos informes. Habrá que ver un poco con qué sustento lo hace, con qué análisis los efectúa. Ahora, eso por un lado. Y por otro lado, también es importante indicar que de lo que revisamos el texto de este delito de sobreprecios en la contratación pública, los servidores no implica solamente a servidores públicos, sino también a proveedores del Estado. Y aquí donde yo tengo un cuestionamiento importante. No entiendo en forma directa la vinculación que podría tener un proveedor del Estado con un sobreprecio en la contratación pública. Y digo, no lo entiendo, porque parto de que cuando se efectúa un proceso de contratación pública, el responsable directo de hacer un estudio de mercado, el responsable directo de establecer el presupuesto referencial es la entidad pública, son los servidores públicos. Si es que ellos establecen bajo estudios, bajo parámetros técnicos, estos precios de mercado, haciendo el estudio de cómo se encuentra la oferta y la demanda en aquellas fechas, carece de sentido vincular a un proveedor, porque recordemos que el proveedor lo único que hace es presentar una oferta, de alguna forma adherirse a las condiciones que el Estado planteó el proceso de contratación pública y ofertar, y no solo él, ¿no? Quién sabe, muchos participantes, probablemente dentro de un proceso de subasta inversa, en la cual participan más de uno, se efectúa una puja y existe un ganador. Y bueno, si yo como proveedor, yo como empresa privada, salgo adjudicado de este proceso de contratación pública y lamentablemente se llega a determinar de que existió un sobreprecio, bueno, la responsabilidad para mí clara recae sobre la entidad pública, sobre la entidad contratante, sobre el servidor público, sobre quienes efectuaron estos estudios. No debería recaer sobre un proveedor, ya que nuevamente insisto, lo único que hace es adherirse y presentar una oferta, un proceso con condiciones ya preexistentes. Me parece que son puntos que la Contraloría General del Estado deberá tomar en cuenta al momento de emitir estos informes y de alguna forma eliminar esta discrecionalidad que podría generarse respecto a este delito de sobreprecios en la contratación pública. Pero bueno, no es el único nuevo delito que se incorpora al COIP. Podemos continuar. Tenemos un delito adicional que se incorpora dentro de la tipificación. Y estos son el delito de actos de corrupción en el sector privado, también denominado corrupción entre privados. Vamos a tratar de explicar en términos generales este delito. Es un delito que se encuentra tipificado en una redacción bastante compleja. En resumen, nos indica que los directivos, socios, accionistas, representantes legales, apoderados, asesores, auditores y abogados de una persona jurídica de derecho privado que acepten, reciban, soliciten donativos, presentes, contribuciones, rentas, ventajas, sueldos, beneficios inmateriales o económicos indebidos, que permita favorecerse a sí mismo o a un tercero en el curso de sus actividades económicas o comerciales,
será sancionado con una pena privativa de libertad de entre 5 a 7 años y adicionalmente una multa de 500 a 1000 salarios básicos unificados. Es decir, este es un delito en el cual ya no concurre la participación de una entidad pública o de un servidor público. En realidad es un delito en el cual se efectúa entre dos privados, ¿sí? Y nos deja una serie de dudas la tipificación de este delito. Creo que la relación entre privados siempre estuvo regulada y a mi criterio una excesiva regulación a los actos entre privados me parece que puede afectar en general al comercio, en general a la producción nacional, en general al crecimiento de la empresa privada, las oportunidades de empleo que pueden generar este tipo de empresas. Y si bien nos menciona que el aceptar, recibir o solicitar estos beneficios no constituye únicamente el delito, sino que vale resaltar que se refiere a cuando se hace esto de forma indebida. Y no solo indebida, sino que cuando esto nos favorece como empresas privadas o favorece a terceros y también siempre que esté dentro del curso de las actividades económicas y comerciales. Tiene estas tres particularidades que lo vuelven complejo al momento de determinarlo, al momento de entenderlo como tal, cuándo sí aplica y cuándo no aplica, ¿no? La base legal de este delito, de este nuevo delito, se encuentra en el artículo 320.1 del Código Orgánico Integral Penal. Como observación es mencionar que estos actos de corrupción entre privados no se dan solamente entre quien acepta, recibe y solicita, también se dan en la persona jurídica, en la persona privada que promete, ofrece y concede. Es decir, la norma también amplía la aplicación de este delito a quienes prometan, ofrezcan y concedan todos estos actos señalados dentro de la tipificación del delito. Es decir, no solo la sanción será para el que acepte, sino también para el que ofrezca o dé. ¿Y cuál será la pena? Pues exactamente la misma, de 5 a 7 años de pena privativa de libertad. Indicar lo mismo que se mantiene en todos los otros delitos, que cuando esta corrupción entre privados se efectúe aprovechándose de una declaratoria de emergencia o dentro de un estado de excepción, también se aplicará el máximo de la pena, en este caso 7 años. Y al igual que en otros casos, cuando se llega a determinar la responsabilidad de la persona jurídica, esta persona jurídica también será sancionada con la disolución, liquidación y pago de una multa de 500 a 1000 salarios básicos unificados, es decir, lo que equivale a la muerte en las personas naturales, en las personas jurídicas, su disolución y liquidación, por ende, el cierre de sus actividades como tal, ¿no? Una sanción extremadamente fuerte. Y también, obviamente, para los representantes de esta empresa, es decir, la sanción y el delito aplica en una doble forma. Para la persona jurídica, su sanción determinada será la disolución, pero para quienes estén tras de la persona jurídica, y lo complejo es que involucra a varios, ¿no? No solo cita a los directivos, socios y accionistas, sino no solo el representante legal, sino que los apoderados también, los asesores, los auditores, los abogados. Es decir, tiene una implicación importante este tema de corrupción entre privados. Si bien por un tema de compliance me parece que la tipificación de este tipo de delitos resulta importante, resulta interesante, me parece que es un mecanismo para combatir este mal que nos afecta no solo al Ecuador, sino al mundo, en especial a América Latina, la corrupción que existe, como creo que sin duda esto va a coadyuvar para combatir este mal, esta pandemia de la corrupción mundial. También creo que el mal uso de la aplicación de este tipo de delitos puede ser utilizado para una persecución en el ámbito privado, para una persecución en el sector privado. Esperemos que su aplicación guarde lógica y sensatez dentro del sistema judicial,
que se enfoque justamente a combatir los temas de corrupción y que no se convierta en un instrumento de persecución en el sector privado. Como menciono, la amplitud del concepto, la amplitud de su tipificación deja mucho que desear. A ratos puede prestarse a confusiones cuando aplica, cuando no. A ratos puede ser muy generalista pensar que todos, la aceptación de presentes, la aceptación de ventajas en general puede ser considerado un delito, cuando son indebidos, cuando no, cuando me favorecen o cuando favorecen a un tercero. Cómo determinar si está relacionado con mi actividad económica y comercial, es decir, cuando se van a configurar todos estos temas, solamente ahí aplica el delito, va a ser así, no va a ser así, genera algunas dudas. Bueno, en el transcurrir del tiempo veremos su aplicación por parte del sistema judicial. En términos generales, como digo, me parece beneficioso la creación de este tipo de nuevos delitos con el fin de disminuir los temas de corrupción a nivel nacional y, bueno, a nivel mundial lo ha hecho Naciones Unidas a través de algunos pronunciamientos respecto a los temas de corrupción. Continuemos, por favor. Como generalidades para todos los delitos que hemos detallado, tanto para los delitos que se encontraban ya tipificados como los nuevos delitos que se han creado, tenemos las siguientes generalidades. Número 1, la denuncia. ¿Qué nos dice esta reforma? Que los ciudadanos ahora tenemos la obligación de denunciar. Cuando conozcamos del conocimiento de una de estas infracciones, de uno de estos delitos que hemos enunciado, tenemos la obligación de denunciar. ¿Qué se nos garantiza? Que nuestros datos tengan una reserva, se nos garantiza la protección de identidad del denunciante. Y hay algo llamativo acá, ¿no? Se ofrece una compensación económica de entre el 10 al 20% de los valores que se llega a recuperar efectivamente con los elementos probatorios que se presente por parte del denunciante. Me parece interesante, insisto, como una política para combatir el tema de la corrupción, por supuesto. También puede generar un mal uso, ¿no? Hoy por hoy, cualquier colaborador, cualquier persona interna o ajena de la empresa puede presentar este tipo de denuncias con la subjetividad de la existencia y la gravedad del cometimiento de un posible delito, ¿no? Entonces, eso en relación al tema de denuncias. Luego tenemos que considerar atenuantes que se establece también en estas reformas para la configuración de estos delitos. ¿Qué son las atenuantes? Son los actos que nos permiten una rebaja de la pena, una disminución de alguna forma de la pena de la infracción que se ha cometido. Y en este caso se consideran 3 atenuantes importantes. La primera, si es que yo como empresa denuncio la infracción, si es que yo soy quien denuncia la infracción que se ha cometido, esta puede ser considerada un atenuante. La segunda, si yo aporto pruebas dentro de la etapa del juicio, es decir, presento elementos probatorios dentro de la etapa del juicio, también esta actitud, este actuar mío como persona jurídica me representará un atenuante dentro del cometimiento del delito. Y para mí tal vez el más importante, y es un poco de alguna forma el curarse en sano, que es lo que me parece que deberían hacer todas las empresas a nivel nacional, es la tercera atenuante, el implementar antes del cometimiento del delito un programa de cumplimiento y prevención en todos los niveles de la organización. Este sin duda me parece que a mí es el punto más importante y de alguna forma es lo que nos permitirá hoy curarnos en sano, prevenir el cometimiento no solo del delito, sino prevenir, instaurar un sistema de compliance dentro de la empresa, sin duda nos podrá permitir prevenir malas actuaciones que puedan derivar en actos de corrupción. Doctor Alex, perdona la interrupción, pero en este punto quisiéramos comentar de que de todas maneras, como podemos ver en estas láminas que hemos podido estudiar, la importancia que ahora significa para las empresas el poder implementar de manera urgente un programa de cumplimiento y prevención de compliance.
Es por eso que también queremos dejarles saber a todas las personas que nos están siguiendo en las redes que tenemos programada una capacitación para los días martes 24 y miércoles 25 de agosto, donde podremos revisar a detalle la afectación de todas estas reformas al Sistema Nacional de Contratación Pública, tanto para los proveedores como para los funcionarios públicos también. Y obviamente se presentará taxativamente el mecanismo de implementación de este sistema, de este sistema de integridad en este programa de cumplimiento y prevención, ¿no? Entonces, de todas maneras, ponemos a disposición de todos ustedes los servicios profesionales de estrato, brindando la asesoría especializada y también con la participación del doctor Girón para una adecuada implementación de estos sistemas de seguridad y de integridad para poder cumplir con estos programas de prevención en cada una de las organizaciones. Acotar eso nada más, doctor Alex, perdona por favor la interrupción. No, muchas gracias, Gabriela. En efecto, la implementación de estos programas de cumplimiento hoy por hoy es la forma de prevenir, la forma de tomar las precauciones necesarias dentro de toda empresa que participe dentro de procesos de contratación pública en general, que esté inmiscuida dentro de este ámbito. Creo que es la oportunidad para prevenir internamente el cometimiento de posibles actos de corrupción y que en caso de que se llegasen a dar en un futuro, esto sirva de alguna forma de un atenuante al delito, ¿no? Que se cuente con un sistema implementado de integridad, sin duda es una ventaja, no solo como atenuante, sino como lo menciono, como una buena práctica dentro del sistema de contratación pública, me parece. Mencionemos también que al igual que existen atenuantes, también en estas reformas se incorporan dos agravantes a estos delitos. Y se dan cuando la persona jurídica haya sido sentenciada ya por el mismo delito, es decir, incurra nuevamente en el cometimiento por segunda ocasión de este delito. Esto será considerado como un agravante al momento de establecer la pena. Y también cuando se utilice personas extranjeras para la evasión de las responsabilidades. Estas dos actuaciones pueden ser consideradas como agravantes. Finalmente, y dentro de estas generalidades, podemos indicar también que no solo existirán penas no privativas de la libertad, es decir, esta aplicación del compliance hoy para el sistema de contratación pública se ve afectado también en que se establecerá como pena no privativa de la libertad la inhabilitación para contratar con el Estado. En caso de que existiese ya una sentencia ejecutoriada condenatoria a uno de los delitos que hemos antes enunciado, y esta inhabilitación, esta inhabilidad para contratar con el Estado será de entre 10 a 25 años. Esto es sumamente importante, ¿no? Es una nueva inhabilidad para poder contratar al Estado que se crea y como se puede ver, como se entiende, los tiempos en los cuales la empresa quedaría suspendida para poder contratar son sumamente altos, ¿no? Eso 10, 25 años sin duda implicaría el cierre de cualquier negocio dentro de este país. Continuemos, por favor. Adicionalmente, las reformas a la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública incluyen nuevas definiciones. Se han incorporado 4 definiciones que me parecen sumamente interesantes, no existían antes en la ley. Estas son la definición de la colusión. Nos dice que la colusión es toda conducta, acto, acuerdos, omisiones, prácticas de proveedores, oferentes o contratistas que busquen básicamente impedir, falsear, restringir o distorsionar la competencia en los procesos de contratación pública. Todo esto se considerará conforme lo establece la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y será revisado obviamente por su ente de control, la superintendencia del ramo. ¿Sí? Interesante que se haya definido el concepto de colusión dentro de la ley como tal. También se define el concepto de discrecionalidad, que nos indica que la discrecionalidad se refiere a evitar actuaciones arbitrarias o de desviación de poder,
Esto será observado y sancionado por parte de los entes de control. Nos indica también que las actuaciones deben ser motivadas, las actuaciones de las entidades contratantes, pero no solo motivadas en términos generales, sino deben tener fundamentos fácticos, probados, valorados, deben existir informes y estudios, es decir, por fin tenemos en la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública el concepto y definición de discrecionalidad, lo podemos utilizar cuando tengamos el requerimiento de presentar un reclamo, de iniciar una acción, pues hoy por hoy tenemos la definición, el concepto establecido de qué se considera discrecionalidad dentro del sistema de contratación. También, como una nueva definición que se ha incorporado a la normativa es la definición de recurrencia. Y en este caso nos indica que el CERCOP va a identificar conductas y analizar los casos que determinen una afectación y notificará también a los entes de control cuando, en los casos que exista, identidad subjetiva entre los funcionarios públicos responsables del proceso y los contratistas. Los contratistas, que se entienda, socios, accionistas, representantes legales, procuradores. ¿Cuándo va a haber esta identidad subjetiva y esta recurrencia? Cuando existan dos o más contrataciones en las cuales haya identidad subjetiva entre funcionario público y contratista. Bueno, acá me parece importante el concepto de la recurrencia incorporado, pero habrá que ver cómo se lo interpreta y cómo se lo aplica. Habrá que ver, porque a mí también me parece que el contexto en general es bastante subjetivo. Si yo soy una empresa privada que comercializo de forma recurrente un bien con una entidad pública, bueno, el hecho de que tenga dos o más contrataciones, la misma empresa privada con la misma entidad pública, que cuenta con los mismos funcionarios públicos responsables del proceso en más de una ocasión, no sé si a eso se le pueda llamar recurrencia en la contratación. Y bueno, si es que así llegase a definirse, ¿qué es lo que se va a identificar? Es decir, el CERCOP en términos generales debe hacer una revisión de todos los procesos de contratación pública. Lo que significa hoy es que va a revisar con un poco más de detalle estos casos en los cuales existe recurrencia. Va a analizar las conductas. ¿Qué conductas? No está claro, no está definido qué conductas son las que se van a revisar. Si existe alguna afectación para el Estado, bueno, la revisión de conductas y la revisión de afectación para el Estado debe hacerse en todos los procesos de contratación pública, no solo en los cuales se haya contratado dos o más veces con una misma identidad subjetiva entre funcionarios públicos y el contratista. De todas maneras, me parece que en aras de prevenir posibles actos de corrupción y en aras de fortalecer el sistema de compliance en el Ecuador, es importante contar con esta definición. Habrá que ver, insisto, la aplicabilidad que se la da y la interpretación que se la pueda dar. Finalmente, un punto importante es la nueva definición que se emite en el sistema de contratación pública respecto a la vinculación. Hoy por hoy nos dice que existirá vinculación cuando existan nexos económicos, tecnológicos, societarios, de negocio, de parentesco, laborales, personales o sociales entre los actores de la contratación pública. Y nos indica que cuando este nexo cause perjuicio mediante una conducta ilegítima que también afecta al Estado o distorsione tanto la libre competencia como los principios del Sistema Nacional de Contratación Pública, el CERCOP detallará estas vinculaciones. Como concepto importante, los pasos a seguir, bueno, los vamos a ver más adelante, porque claro, sería incompleto si el CERCOP únicamente se queda en detallar las vinculaciones. Habrá que ver qué va a hacer con estas vinculaciones y lo podemos observar en una reforma que se plantea más adelante. Continuemos, por favor. También dentro de las reformas al Sistema Nacional de Contratación Pública, la ley orgánica puntualmente, se encuentran algunas atribuciones del CERCOP. La primera, la de certificación, que no es una nueva atribución del CERCOP, es una atribución que ya existía, la obligación que tiene el CERCOP de certificar a los operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, servidores públicos. La novedad que se presenta hoy se da
en que la certificación ahora también puede ser a personas que no sean servidores públicos. Es decir, los no servidores públicos, operadores también del Sistema Nacional de Contratación Pública, por supuesto, ahora también podrán certificarse. De hecho, en estas fechas se encuentra implementando el CERCOV, esta certificación. Tengo entendido que ya con el sector público, con los servidores públicos, ya lo han venido llevando adelante en estas últimas semanas. Y para personas que no sean servidores públicos, se lo empieza a hacer a partir del día de mañana en la página del CERCOV. Ustedes pueden ver más detalles de cómo poder obtener esta certificación y particularidades. Pero esta era una atribución que ya existía, que la contemplaba ya el CERCOV. Adicionalmente se han implementado cuatro nuevas atribuciones, perdón. ¿Cuáles son ellas? Una denominada régimen disciplinario. Parece sumamente interesante, muy útil dentro de la implementación del compliance en el Ecuador, dentro de la implementación del compliance en contratación pública. El hecho de que ahora el CERCOV podrá requerir, de alguna forma exigir, puede instar a la máxima autoridad de cualquier entidad contratante a que aplique el régimen disciplinario previsto en la LOCEP a los funcionarios públicos que hayan violentado la normativa o los principios de la contratación pública. Bueno, antes teníamos esta debilidad, ¿no? ¿Qué pasa si un servidor público actúa de forma arbitraria, violenta la normativa o violenta cualquiera de los principios de la contratación pública? ¿Cómo iba a ser sancionado? De hecho, la gran pregunta era, ¿iba a ser sancionado alguna vez? Y si lo iba a hacer, ¿cómo iba a ser sancionado? Pues hoy existe la posibilidad de que el CERCOV requiera a la máxima autoridad de la entidad contratante que se aplique el régimen disciplinario previsto en la LOCEP para este servidor público. El régimen disciplinario establecido en la LOCEP contempla multas e inclusive hasta la posibilidad de una destitución del cargo, ¿no? Así que esta es una nueva atribución del CERCOV, el poder requerir la aplicación de régimen disciplinario a estos servidores públicos, estos malos servidores públicos que violentan la normativa y los principios. Una nueva atribución también para el CERCOV se denomina de recomendaciones. Hoy por hoy el CERCOV podrá emitir recomendaciones de cumplimiento obligatorio luego del análisis de control de cada uno de los procesos de contratación. ¿Qué quiere decir? Que ya las recomendaciones, las opiniones que emita el CERCOV respecto a un proceso de contratación van a tener el carácter de cumplimiento obligatorio. Es sumamente importante. No es que antes no la hayan tenido, es que antes había subjetividad si es que su aplicación debía efectuarse. Había muchos textos de salvo mejor criterio de la entidad contratante. Hoy por hoy, esto insta más al CERCOV a tener un pronunciamiento mucho más directo y efectivo respecto a las dudas que se puedan generar o a los análisis y controles que se efectúen diariamente del control de procesos que se haga. Y resaltar que estas recomendaciones de CERCOV tienen un cumplimiento obligatorio, un carácter obligatorio. Adicionalmente, otra atribución que se crea para el CERCOV es la de la colusión. El CERCOV colaborará con la Superintendencia de Regulación y Control del Poder del Mercado, identificando las conductas de colusión en la contratación pública. Es decir, hoy van a actuar en conjunto cuando determinen que existe colusión en la contratación pública, van a actuar de manera compaginada para tomar las sanciones respectivas del caso. Esta es una nueva atribución para el CERCOV. Y finalmente, empatando con lo que mencionábamos antes, ¿qué va a pasar con el tema de la vinculación? Si bien por un lado dice que el CERCOV iba a enlistar quienes estén vinculados, bueno, hoy le da una atribución adicional al CERCOV respecto a la vinculación de que pueda descalificar a los proveedores en procesos donde se hayan encontrado vinculaciones. Esto es sumamente importante, es una atribución sin duda de las más importantes que se están generando hoy por hoy para el CERCOV, es decir, descalificar proveedores cuando se determine la existencia de vinculación. Continuemos, por favor. Una reforma adicional a la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública es la creación de un subsistema nacional de control. ¿En qué consiste? Bueno, antes hablábamos de los entes de control, antes hablábamos de que el CERCOV, en caso de detectar irregularidades, notificará a los entes de control, y bueno, se quedaba un poco ahí.
no se tenía la claridad de quiénes son estos entes de control, cómo van a actuar, y hoy se conforma el Subsistema Nacional de Control. ¿Quiénes son parte? ¿Cuáles son los organismos que forman parte de este subsistema? Tenemos la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, el mismo CERCOP, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las superintendencias de acuerdo a la materia. Estos serán los determinados entes de control en caso de que existan irregularidades dentro de un proceso de contratación pública. Cada uno de estos tendrá su espacio de actuación como un ente de control, como tal. Importante resaltar lo de las superintendencias. Me parece muy importante que hoy por hoy las superintendencias pueden actuar de acuerdo a su materia en el caso de que existan irregularidades dentro de un proceso de contratación pública de quienes se encuentran controlados por esa superintendencia. Me parece un punto a resaltar. Adicionalmente, también dentro de estas reformas tenemos el alcance de la sanción por contratista incumplido. Recordemos que la figura de contratista incumplido ya existía dentro de la legislación de contratación pública, pero hoy nos dice que las sanciones que existan a una empresa, a un contratista incumplido, adjudicatario fallido, en el caso como corresponda, además de la sanción prevista en la normativa para la persona jurídica, esta también se extenderá, se aplicará de forma extensiva al representante legal de la persona jurídica. Hay que entender a cuál representante legal, bueno, no al de turno, sino al representante legal de la empresa en su periodo de gestión en el cual se generó este incumplimiento, se generó esta infracción que derivó en que a la empresa se declare contratista incumplido. Es de suma importancia entender esto porque hoy por hoy ya no solo la persona jurídica es la que es declarada como contratista incumplido, adjudicatario fallido, sino que esta sanción hoy también se va a extender hacia el representante legal de la persona jurídica, ¿sí? Podemos continuar, por favor. Tenemos finalmente una reforma mixta, diría yo, es una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y también a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Y para mí es una reforma que hoy por hoy genera muchísimas dudas. Me parece que es de todo lo que hemos revisado, uno de los puntos que más dudas y más nos llama la atención dentro de esta implementación de compliance en materia de contratación. Y esto es el informe de pertinencia y favorabilidad que emitirá la Contraloría General del Estado. La norma como tal lo que nos dice es que la Contraloría General del Estado emitirá un informe de pertinencia y favorabilidad previa a la suscripción de un contrato en toda contratación pública. Aquí para mí viene la primera duda, la primera dificultad que se tiene en la aplicación de este informe. Es decir, que la Contraloría General del Estado se va a convertir en un paso y una etapa dentro del proceso de la contratación pública. Yo, previo a suscribir cualquier contrato, porque la norma es clara, dicen toda contratación pública, no me habla de montos, no me habla de tipos de procesos, no me distingue nada, me dice que previo a la firma de cualquier contrato en materia de contratación pública, primero debe existir un informe de pertinencia y favorabilidad. No sé, vaya caos administrativo que se puede armar con esto si la Contraloría General del Estado no se encuentra lista para tener esta operatividad administrativa. El volumen de contratos que se firman en este país es sumamente alto. Habrá que ver si la Contraloría cuenta ya con el personal adecuado, con la estructura adecuada para poder emitir dentro de los tiempos lógicos estos informes. ¿Y cuáles son estos tiempos? Continuando con el texto, nos dice que la Contraloría debe emitir estos informes en un plazo de 15 días desde el pedido de la máxima autoridad contratante. Con dos excepciones, la excepción en contrataciones con una excepción, con la excepción de las contrataciones que se realicen por el régimen especial de emergencia. Si es que se trata de un contrato que hay que firmar en virtud a un régimen especial de emergencia, la Contraloría ya no tendría 15 días para pronunciarse y emitir este informe de pertinencia y favorabilidad, sino tendrá únicamente 72 horas. Ahora, ¿qué pasa? Queda en esta norma una ventana abierta
porque nos dice que si en el transcurso del plazo la Contraloría no entrega el informe de pertinencia, se considerará como favorable y se procederá con la contratación. Por el tema de eficiencia administrativa estoy totalmente de acuerdo, me parece que la Contraloría no se podría esperar eternamente un pronunciamiento de la Contraloría, ya que urge la suscripción de los contratos. Pero también, pues yo considero que queda una ventana abierta, porque, es decir, con todo respeto a la entidad de control, que creo que tiene excelentes funcionarios, excelentes directivos, eh, pero hoy por hoy el tema de corrupción podría trasladarse ya no a la entidad pública contratante, sino, quién sabe, el tema de corrupción podría trasladarse a la misma Contraloría General de Estado, es decir, podría generarse una lista de contratos en los cuales no se pronuncie. Y como no hay un pronunciamiento, entonces saldrán por default los informes como favorables. Eh, Me parece que ahí se debe hacer algún ajuste. Considero que la Contraloría está emitiendo, entiendo yo, está emitiendo una normativa interna, un reglamento, una resolución que aclare un poco cómo va a actuar a la interna en estos informes de pertinencia y favorabilidad. Así también nos dice finalmente que de existir alguna irregularidad, se suspenderá temporalmente el proceso hasta que la entidad subsane o aclare en un plazo máximo de 48 horas la irregularidad, y que si no lo hace, este hecho será reportado a la Fiscalía para el inicio de acciones penales. Es decir, que hoy por hoy el proceso de contratación pública se debe llevar de forma transparente, ¿no? Debe llevarse de forma transparente, pero cuando ya llega al estatus de suscripción de contratos, no tiene vuelta atrás. Es decir, que cuando la entidad contratante le solicita a la Contraloría General del Estado emita su informe de pertinencia y favorabilidad y ésta llegase a detectar alguna posible irregularidad en el proceso, ya la entidad no puede hacer absolutamente nada, la entidad contratante, sino al contrario, tiene la obligación de en 48 horas subsanar y aclarar esta irregularidad. Y si no lo hace, hoy por hoy, será una obligación de la Contraloría General del Estado reportar estos hechos a la Fiscalía para que se inicien las acciones penales. Eh, Entiendo el objetivo del informe de pertinencia y favorabilidad de la Contraloría. Parece sano, de alguna forma, tener un control adicional. Me deja algunas dudas que yo espero que se aclaren en los próximos días, en las próximas horas, previo a la entrada en vigencia de estas normas, por el bien del país. Que se aclare cómo se va a efectuar el proceso administrativo, cómo se va, si es que la Contraloría tiene la capacidad de hacerlo, y que de alguna forma también le garantice al Sistema Nacional de Contratación Pública no convertirse en un cuello de botella, no retrasar, no dificultar la suscripción de los contratos, ¿no? Habrá que ver, y como lo digo, será algo que se vaya revisando una vez que se emita la normativa interna de parte de la Contraloría y en el transcurrir del tiempo, como se puede evidenciar, la facilidad para la emisión de estos informes. En términos generales, decirles que esto es de manera muy breve y resumida, en forma general, las reformas que se establecen relativas a compliance en materia de contratación pública. En su mayoría me place el conocer, me place el poder exponerles estas reformas, ya que lo que se busca es el objeto central del compliance, es decir, combatir las falencias internas, estos huecos internos que pueden existir, en los cuales derivan en corrupción dentro de los procesos. Si es que esto servirá para disminuir la corrupción dentro del sistema de contratación pública, pues enhorabuena. Quiero ser positivo y pensar que todas estas reformas, bueno, sin duda están encaminadas a ello, pero habrá que ver la eficiencia y eficacia en la aplicación de las mismas. Decirles eso en términos generales, no sé, creo, Gabriela, tienes algunas apreciaciones también respecto a esto. Pues sí, además que tenemos un par de preguntas, doctor Alex, que nos han llegado. Quiero compartirte la primera que tiene un poco que ver más bien con el tema de la certificación, ¿no?
Sí, sí, claro, con gusto. Bueno, la certificación por parte del CERCOP ya existía como una atribución del CERCOP, ¿no? Establecía que el CERCOP deberá certificar a los operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, es decir, certificar de que quienes están tras, los funcionarios públicos, ¿no? Me refiero, quienes están tras del proceso de la contratación pública, en el manejo de portal, cuentan con los conocimientos necesarios, los conocimientos técnicos, jurídicos, la experiencia necesaria para operar en el Sistema Nacional de Contratación Pública, de alguna forma garantizarnos a los proveedores, a los oferentes en general, a que nuestra contraparte en el sector público se encuentre plenamente capacitada en materia de contratación pública. A esto es a lo que se refiere la certificación para servidores públicos. Como mencionaba, la reforma hoy por hoy extiende que la certificación ya no será solamente, bueno, obligatorio para los servidores públicos que operan el sistema, pero opcional para las personas externas, no servidores públicos, que queramos certificarnos ante el CERCOP, ¿no? Ese es un poco el espíritu y la intención de la reforma en este punto. Que bueno, de lo que tenemos entendido en estos días, ya está abierta la convocatoria para la ciudadanía en general. Me parece que empieza el día de mañana. Tenemos también un comentario al respecto del tema del informe previo a la Contraloría. Sí, sí, gracias. Bueno, en efecto, coincido con la opinión. A ver, yo también tengo dudas. Yo no sé si la Contraloría General del Estado, que me parece que no se da abasto con las responsabilidades propias inherentes a su rol hoy por hoy, tenga la capacidad administrativa de poder ahora emitir estos informes que no son poca cosa, ¿ah? Porque habrá que entender qué es lo que van a hacer a la interna. Habrá que ver qué es lo que van a revisar, en qué consiste el informe de favorabilidad, o sea, ¿qué es lo que van a revisar? ¿Van a revisar que yo no sea contratista incumplido? Bueno, eso no es necesario, eso ya lo revisaba la entidad contratante, eso también de alguna forma lo ve el CERCOP, el sistema lo tenía controlado. ¿Favorabilidad en qué? Hay que entender los alcances de eso. Entonces, yo entiendo que la emisión de este informe, insisto, no va a ser poca cosa. A ver, se simplificaría si es que el informe de la Contraloría General del Estado consiste únicamente en verificar y hacer un match contra la base de datos que ellos tienen de las personas que tienen impedimentos. Ok. Si es que lo que van a hacer es un match, probablemente es un proceso automatizado en el cual la Contraloría va a correr el sistema, va a ver el número de RUC, el número de cédula del proveedor en general y me va a decir, sí, adelante con la contratación, no posee impedimentos legales. Si es que va hacia allá, bueno, quién sabe, sea un proceso mucho más simple. Pero si en realidad es un proceso, como yo entiendo, un poco más arduo, un poco de revisión más a detalle, peor aún, si pretenden entrar a la revisión del expediente de cómo se llevó a cabo todo el proceso con las etapas de contratación, si se van a meter a revisar o hacer un análisis del presupuesto referencial, de los estudios para, bueno, habrá que ver si lo pueden hacer en 15 días, habrá que ver si cumplen y ojalá más bien no el grueso de la contratación se vaya por la ventanita, ¿no? Por la ventanita de que la Contraloría no se pronuncia y todos son favorables, ¿no? Porque si no, sería un sinsentido establecer este requerimiento previo. Pero sin duda coincido con el comentario. Eh, Habrá que ver si tienen la capacidad de hacerlo. Bueno, saldremos de esa duda, creo yo. Espero yo antes del 17 de agosto, ya quedan pocos días para salir de esa duda. Pues sí, estamos ya a días de que entre en vigencia la norma, ¿no? Bueno, como podemos observar de la presentación que se ha efectuado en este webinar, gracias, doctor, por compartirnos toda esta información tan importante sobre las reformas que ha establecido la Asamblea Nacional, que obviamente generan afectaciones importantes en el Sistema Nacional de Contratación Pública, ya que muchos actos en el actuar diario de la contratación, tanto de los oferentes como de los funcionarios públicos, hoy podrían ser considerados
ya como delitos propiamente. Es por ello que ratificamos nuestra invitación a que formen parte de este curso que se va a efectuar el día martes 24 y miércoles 25 de agosto de este año, en el cual haremos una presentación y un detalle de las mejores prácticas y estrategias para evitar cometer estas infracciones relativas al compliance en contratación pública, y también para que ustedes puedan implementar de forma adecuada el sistema de integridad con un sólido programa de cumplimiento y prevención en todos los niveles de cada una de sus organizaciones. Entonces, desde Strato, pues agradecerte, doctor Alex, por siempre estar presto y darnos una mano con estos temas que están en auge, que son de actualidad y que nos interesa a todos quienes somos parte de la contratación pública. A todos quienes nos han acompañado, pues agradecerles y pedirles que nos sigan en Facebook, en Instagram como Strato Asesoría, y cualquier duda nos hagan llegar a nuestro número telefónico que se está deslizando por la pantalla, que estaremos gustosos de poder colaborarles. Gracias a ti y gracias a los asistentes. Buenas noches. Gracias, Gabriela. Siempre es un honor compartir con ustedes este tipo de espacios. Siempre estoy a las órdenes. Buenas noches. Gracias, buenas noches.